Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar entonces ahora la última clase del cursado 2025. ¿Sí? Este es un tema que es importante especialmente para el año que viene cuando cursen genética, los que aprueben bioestadística, y los que tengan la posibilidad de promocionarse y rendir el cuarto parcial, tal como lo habíamos charlado en la primera clase, no van a rendir el parcial correspondiente a esta unidad junto a sus compañeros como fueron los anteriores, pero sí el trabajo integrador, buena parte se compone de esto, así que lo van a tener que preparar bien y por supuesto leer, y obviamente aquellos que no puedan promocionar y tengan que rendir final, también van a tener que estudiar esto, que es una de las partes más complejas, ¿m? Por eso está al final, pero de las más importantes que tenemos también especialmente para las materias de producción animal que van a ver más adelante. Entonces, el análisis de la varianza es una técnica, ¿sí?, que vamos a utilizar nosotros para, para trabajar con experimentos un poco más complejos que los que habíamos venido trabajando hasta ahora, ¿sí? Y siempre el análisis de la varianza está muy vinculado a todo lo que se conoce como diseño experimental, ¿sí? Entonces, nosotros eh, antes de llevar adelante un trabajo, ustedes por ahí todavía, estando en primer año, no tienen mucha experiencia en esto, pero seguramente les va a tocar hacerlo, ¿sí? El día de mañana sí o sí tienen que hacer una tesis que va a llevar a algún tipo de análisis experimental. O bien si se suman a algún grupo de trabajo que realice investigaciones en la facultad, van a tener que aprender un poco de diseño experimental. Nosotros no profundizamos mucho en esto, ofrecemos una materia optativa para estudiantes que están un poco más avanzados en la carrera de diseño experimental, que algunos la toman porque les sirve justamente para ese trabajo final de tesis. Pero bueno, aquí le damos algunas nociones y es lo que un poco conversamos con ustedes y esperamos que comprendan. Entonces, eso va a ser la etapa previa ante la presentación de un problema, donde debemos establecer de qué manera vamos a llevar adelante los estudios, ¿sí? Todos los estudios hoy en día se realizan con un análisis muy, muy detenido y muy pormenorizado del diseño experimental, ¿sí?, que es lo que después nos permite ejecutar los trabajos de investigación de una manera adecuada, ¿sí? Lo que permite este, obtener algunas de las cuestiones que buscamos en cualquier estudio, ¿sí? Estimaciones insesgadas. Recuerden ustedes que siempre estamos haciendo estimaciones, nunca vamos a conocer los verdaderos parámetros, entonces lo menos que podemos pretender es que las estimaciones a las que llevamos sean insesgadas. También vamos a tratar de encontrar diferencias entre tratamientos, o sea, cuando hacemos un estudio de tipo experimental, estamos tratando siempre de encontrar diferencias entre los tratamientos que estamos probando y eso lo vamos a poder lograr con mayor o menor éxito dependiendo de lo bien que hagamos el experimento, que lo diseñemos. Disminuir al mismo tiempo el error experimental y que las conclusiones a las que llegamos sean válidas y objetivas. A veces, aunque se ponga el mejor de los esfuerzos, se cometen errores igual, pero bueno, lo importante es hacer bien la planificación, dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a la planificación para que luego sale solo el experimento, la recolección de datos se facilita y las conclusiones a las que se llega son válidas. Entonces, un estudio, un trabajo experimental, ¿sí?, como los que vamos a ver ahora, un ejemplo, pero después, si ustedes se acercan a las cátedras o a las jornadas que hay de ciencia y tecnología de la facultad o de la universidad, que todos los años se realiza una, van a ver que por lo menos lo que son los trabajos en la parte de las ciencias biológicas o en la ciencia exacta, donde hay diseño y planificación, siempre hay algún tipo de análisis de la varianza al final, ¿sí?, que es como una técnica robusta que nos permite analizar los resultados. Entonces, en ese diseño experimental, tenemos que definir el problema, ¿sí?, revisar la bibliografía. La mayoría de las veces nos vamos a encontrar con que cuando se nos ocurre algo que nos parece que puede llegar a ser novedoso, interesante de estudiar, alguien ya lo estudió antes y lo que nos parecía de interés en realidad ya está escrito, ¿sí? Si tenemos la suerte de haber tenido una buena idea y que nadie todavía la ejecutó, nadie la puso a prueba, tenemos que planear ese experimento, ¿sí?, hacer un diseño experimental bien
bien adecuado a la situación que vamos a estudiar, llevar adelante ese experimento, recolectar los datos. Obviamente la recolección de datos es fundamental porque si no recogemos bien los datos difícilmente podamos tener algo para analizar que valga la pena. Luego lo vamos a analizar, ¿sí? Y luego interpretar y evaluar esos resultados. Un poco algunos de los pasos que ustedes habrán visto seguramente antes en el método científico. Entonces, algunos conceptos generales de lo que vamos a hablar en diseño experimental. Factor, ¿sí? Nosotros cuando vimos las clases de regresión lineal, vimos que había una variable dependiente y una independiente y estudiamos la relación entre ambas. Acá pasa algo más o menos parecido, ¿sí? Nosotros estamos tratando de este, realizar un experimento para lograr un efecto en una variable que va a ser una parecida a la respuesta que teníamos en regresión, nada más que en este caso el factor o variable independiente muchas veces es una variable que no es una cuantitativa continua y aleatoria como la que veíamos en regresión, sino que es una variable que podemos controlar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Podría ser una variable cualitativa, por ejemplo, si yo a los animales le doy de comer maíz, le doy de comer soja, le doy de comer sorgo, cada uno de esos tratamientos, ya vamos a ver el tratamiento, pero cada una de esas opciones que nos da el factor alimento es una variable cualitativa que es el tipo de alimento, ¿sí? Pero también puede ser dosis de algo, ¿sí? Por ejemplo, dosis de vitamina, que yo puedo agregarle diferentes niveles de vitamina en la ración a los animales. ¿Sí? Entonces, esta es una cuantitativa continua, nada más que yo, como voy a preparar el alimento y le voy a poner la cantidad de vitamina que quiero probar, estoy fijando el nivel en cada uno de los tratamientos que voy a poner en juego. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar tratamiento? Al conjunto de procedimientos cuyo efecto queremos medir, ¿sí? Entonces, un tratamiento puede ser los niveles de un factor, como en este caso, o la combinación de niveles de diferentes factores. Por ejemplo, yo podría estar probando solamente el efecto de la vitamina B12 o podría estar probando al mismo tiempo darle distintos niveles de vitamina B12 y además distintos niveles de otra vitamina, por ejemplo. Entonces, cada tratamiento sería una combinación de los diferentes niveles de cada uno de esos factores. Y lo que suele haber en muchos experimentos es un testigo, ¿sí? Así como cuando veíamos las pruebas de T para grupos independientes, teníamos muchas veces un grupo tratado y un grupo control. Aquí también es común que se introduzca un grupo testigo por la simple razón de que, como nunca conocemos el verdadero valor de mu, de una, para una variable determinada, es bueno siempre tener un grupo al que le asignamos el tratamiento tradicional o tratamiento más utilizado, más conocido, para ver si realmente, si nosotros estamos queriendo poner en prueba algo que decimos que es mejor que la que ya existe, y bueno, ¿por qué no tener un testigo donde al mismo tiempo hacemos lo que ya existe y lo que ya se conoce y comparamos los resultados al final del tratamiento entre lo que estamos probando y lo que nos dio el testigo? O bien, en muchos casos, el testigo es, si yo estoy probando distintos niveles de vitamina, su efecto sobre el crecimiento de los animales, un grupo puede ser el mismo alimento balanceado sin vitamina que nos va a servir de control o testigo. ¿Qué otros conceptos son importantes? Unidad experimental va a ser aquella a la que se aplica el tratamiento. Si voy a hacer este análisis de darle la vitamina al alimento a los cerdos bajo estudio podrían ser la unidad experimental. La variable respuesta es la variable en la que yo evalúo los efectos de los tratamientos, ¿sí? La variable respuesta podría ser este, la ganancia de peso de los cerdos, podría ser la concentración de esa vitamina en la grasa de los cerdos o en el músculo de los cerdos, si lo que estoy queriendo es ver si algún nivel de vitamina deja residuos en la carne o en la grasa, o lo que a ustedes se le ocurra, ¿sí? Alguna variable sanguínea, ver si el darle vitamina afecta algún parámetro sanguíneo en los animales. Bueno, esa variable respuesta es la que nosotros vamos a medir, vamos a cuantificar para evaluar el efecto de haberle dado o no la vitamina. Diseño experimental, ya lo habíamos mencionado antes, pero es el conjunto de procedimientos que van a determinar la forma en que vamos a asignar
los distintos niveles de los tratamientos a las unidades experimentales, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito eso, cómo vamos a llevar adelante la elección del tamaño de la muestra, cómo vamos a disponer las unidades, ¿sí? A veces podemos llevar adelante diseños que son muy sencillos y otras veces la misma temática o lo que estamos queriendo tratar de trabajar nos lleva a toparnos con diseños muy complejos que requieren después un análisis estadístico bastante más complejo que el que vamos a ver hoy. Fuentes de variación, esto se llama análisis de la varianza. Nosotros vamos a ver ahora que la varianza que se obtiene al terminar de recoger los datos y analizar los resultados del experimento tiene diferentes orígenes. Cada uno de esos orígenes es denominado una fuente de variación, ¿sí? Y va a estar constituida por cualquiera de los factores que trabajamos en el estudio, ¿sí? Y al mismo tiempo, vamos a ver ahora que también siempre una fuente de variación que no podemos controlar, o por lo menos no en la medida que nos gustaría, es el error, ¿sí? Entonces, vamos a tener un factor tratamiento, ¿sí? Que es generalmente, le llamamos tratamiento lo que nos interesa estudiar cuando planteamos un, algún tipo de diseño experimental, ¿sí? Por ejemplo, podríamos estar queriendo probar el efecto de la dosis de vitamina en los animales. Entonces, el factor tratamiento va a estar vinculado a el efecto de la adición de vitaminas en el alimento. Después tenemos otros efectos que no nos interesan, ¿sí? Pero que pueden afectar generando variabilidad en el estudio. Ese, dependiendo de la complejidad de cada caso, lo vamos a ver después, pero según el tipo de experimento se puede llamar parcela, bloque. Generalmente parcela se usa mucho en agricultura. Ustedes imaginen que nosotros si queremos hacer algo con cerdo o con bovinos, lo podemos hacer en un corral. Si ellos quieren hacer una experiencia, un agrónomo, digamos, quiere hacer una experiencia a campo, ¿sí? Tiene que sembrar las semillas en distintos lotes del campo. Y bueno, cada lote puede llegar a tener diferente calidad de suelo y eso hace que haya parcelas que son más productivas, parcelas que son menos productivas. Y entonces, así como nosotros vamos a ver ahora que tenemos algunos bloques que pueden ser de interés en producción animal, ellos a veces tienen distintas parcelas cuyo efecto no les interesa, ¿sí? Porque están interesados también en ver tratamientos, pero no pueden dejar de lado que la parcela puede estar afectando el resultado porque hay parcelas de más calidad y parcelas más pobres. Entonces, el análisis de la varianza con el diseño experimental adecuado nos permite eliminar el efecto de la parcela. Y por último está el error experimental. El error experimental, así como antes teníamos el error de muestreo, ¿sí? Acá el error experimental no lo podemos eliminar de nuestro diseño y nos va a servir para los cálculos finales, así como antes en las pruebas de T, la parte de el error iba en el denominador de la prueba de T. Acá también van a ver ustedes que a lo que vamos a llamar el error experimental va a ser parte importante en los análisis de la varianza. ¿Cuáles son las fuentes del error experimental? Y bueno, la principal fuente es que el material con el que estamos trabajando es variable, ¿sí? Estamos trabajando con personas, con cerdos, con bovinos, con plantas de maíz, ¿sí? Con peces, y cada animal es diferente a los demás. ¿Por qué son diferentes a los demás? Y bueno, tienen diferente composición genética, por más que sean de una misma línea, este, cada individuo tiene su composición genética. Si ustedes cualquier día que se van a clase se ponen a mirar a su alrededor, por más que todos somos seres humanos, ¿sí? Y compartimos y estamos viviendo en en un espacio físico alrededor de la facultad, y tenemos más o menos, compartimos los horarios, pueden, con sus compañeros pueden compartir algunos gustos. Sin embargo, todos somos diferentes y eso va a hacer que respondamos de manera diferente a el tratamiento al que nos estamos enfrentando. Entonces, la genética es una fuente fundamental de variación individual entre los individuos que forman un grupo y eso obviamente va a hacer que si a 10 personas diferentes le aplico el mismo tratamiento, no van a responder todas de la misma forma. En principio eso
ya genera una variación que no podemos evitar. Y luego, sí tenemos variabilidad de vida a falta de uniformidad física del experimento. Por ejemplo, variables del entorno no controladas, ¿sí? Mala elección del diseño, mediciones erróneas, errores de muestreo. Todo esto tenemos que tratar de minimizar. No podemos permitirnos mediciones erróneas, datos mal anotados en las planillas. Ahora, mala elección del diseño. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a volver al final. Pero como yo le decía antes, si la persona que tiene que distribuir las semillas en los tratamientos, ¿sí? O yo tengo que darle diferentes dosis de vitamina a los cerdos, pero resulta que estoy trabajando con cerdos de diferente peso, o estoy trabajando con cerdos de diferente sexo, o estoy trabajando con cerdos de diferente raza. Esas variables las puedo controlar con el diseño experimental, haciendo un diseño en bloques, por ejemplo. Ahora ya vamos a ver cómo se hace eso, pero hay gente que no lo hace, hay gente que hace el estudio y dice, oh, no importa, trabajamos con hembra, con macho, igual, total es lo mismo, y resulta que después al final del estudio los resultados no sirven o no son de la calidad que necesitábamos y no podemos tomar conclusiones válidas. Algunos principios básicos del diseño. La repetición. ¿Qué quiere decir repetición? Que algo se tiene que ejecutar por lo menos 2 veces y cuanto más veces mejor. ¿Sí? Nosotros vamos a aplicar un tratamiento a animales. Bueno, si estábamos diciendo antes que todos los animales van a responder de diferente manera al tratamiento porque hay variabilidad y todos respondemos de distintas formas, no puedo aplicar el tratamiento a una única unidad experimental. Porque si yo le aplico el tratamiento, tengo, por ejemplo, 4 niveles de vitamina y se lo aplico a un solo animal, a cada uno de esos niveles, yo no voy a saber si los valores mayores o menores que se puedan obtener se deben a que hubo un efecto de la vitamina o simplemente la variabilidad natural que tenía cada uno de esos animales hizo que estén un poco más altos, un poco más bajos en su registro. Entonces, tengo que tener por lo menos 2 unidades experimentales, 2 repeticiones para cada tratamiento, ¿sí? Y eso es lo que me va a permitir después estimar el error experimental y mejorar la precisión del experimento. ¿Mm? Algo fundamental entonces siempre, al aumentar el número de repeticiones, se reduce el error experimental dentro del tratamiento. Aleatorización. Hablábamos antes de que cuando tomamos una muestra, por ejemplo, para caracterizar una población, teníamos que usar método de muestreo aleatorio. ¿Sí? El azar era el que seleccionaba a los individuos que participaban de la muestra y eso nos garantizaba que nuestra muestra no estaba de alguna manera sesgada. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo voy a distribuir animales, ¿sí? 5 animales, 20 animales, 50 animales, en diferentes grupos experimentales, que me van a servir para probar los efectos de un tratamiento, debería ser también por sorteo esa distribución, porque si no, inconscientemente el experimentador puede llegar a mandar los mejores animales a un grupo, los que no son tan lindos a otro grupo, y resulta que después eso nos confunde los efectos este, al final del experimento y las conclusiones a las que llegamos no son válidas. Entonces, para asegurar estimaciones insesgadas del error y de las medios de tratamientos, debemos aleatorizar el proceso de asignación de las unidades experimentales o de las repeticiones a los tratamientos. Control local. Control local, ¿qué es? Lo podemos encontrar llamado de distintas maneras. Agrupamiento, bloqueo, balanceo de las unidades experimentales. ¿Sí? ¿Qué es agrupamiento? Asignar las unidades experimentales a un grupo. ¿Sí? Cada grupo va a quedar sujeto a un tratamiento particular. Bloqueo. Distribuir las unidades experimentales en bloques homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a ver un experimento dentro del sistema más sencillo de todos, en el cual todos los animales son del mismo sexo, más o menos de la misma edad, más o menos del mismo peso. Ahora, a veces no tengo eso. A veces tengo animales de diferente sexo o de diferente raza, o algunos mucho más pesados que otros. Entonces, yo tengo que poder bloquear
esa variación que me van a generar, por ejemplo, el sexo de los animales. En mamíferos, en general, los machos son más grandes que las hembras. Si yo mezclo en el grupo machos y hembras, voy a generar una variación adicional que no se justifica. Y al mismo tiempo, si cometo el error de armar un grupo solo con hembras y otro grupo solo con machos, y bueno, los machos seguramente van a terminar más pesados al final del estudio y yo no voy a saber si fue efecto del tratamiento o si fue efecto del sexo. Entonces, el control local a partir del bloqueo tiene esa justificación. Y por último, el balanceo. Tratar de que los grupos sean lo más balanceados posible. ¿Qué quiere decir balanceado? La misma cantidad de repeticiones para cada tratamiento. Si voy a tener machos y hembras, que haya machos y hembras repartidos de manera más o menos equitativa en cada uno de los grupos, de manera de disminuir el error experimental al máximo y obtener estimaciones más precisas. Y acá viene algo raro, ¿sí? Habíamos hablado ya de que en el análisis de la varianza estamos haciendo un diseño experimental. Bueno, todos los diseños experimentales, hay muchos, nosotros vamos a ver, como les dije, el más sencillo, un poquito más en profundidad, y vamos a mencionar un poco otros que son un poquito más complejos, pero hay muchísimos, ¿sí? Y cada diseño experimental tiene un diseño, un modelo estadístico, ¿sí? Un modelo matemático que lo subyace, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese modelo estadístico? Es la representación matemática de las relaciones que existen entre los factores o componentes del experimento, del diseño, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a ver, el que vamos a trabajar hoy, es el más simple, ¿sí? Que es este. ¿Qué es lo que nos dice esto? Cualquier observación que nosotros hagamos al final del experimento, esto podría ser el peso de los cerdos, el grosor de la lana de una oveja, la medida que tomamos para estudiar la concentración de hemoglobina en los caballos de carrera, ese valorcito que estamos analizando, ¿a qué es igual? Tiene como mínimo tres orígenes, ¿sí? En esa variación. Por un lado, el valor de mu. ¿Qué es el valor de mu? El valor de mu es la media poblacional para ese carácter, ¿sí? O sea, los cerdos, por ser cerdo, de una edad determinada, tienen un peso, ¿sí? Los caballos de carrera, por ser caballo de carrera, tienen un nivel, un valor de concentración de hemoglobina que es propio de la especie para la edad que tengan. Entonces, eso lo tienen todas las observaciones. Pero además tienen un efecto del tratamiento, que se representa con esta letra griega. Va a haber tratamientos que hagan que los valores estén por encima de la media y va a haber otros que hagan que esté por debajo de la media. Entonces, el efecto del tratamiento va a ser positivo para todos aquellos que hayan sido todas esas unidades experimentales que fueron asignadas a tratamientos que favorecen el crecimiento y las que lo favorecen menos van a estar por debajo de la media y van a tener un efecto de tratamiento negativo. Y por último, el error experimental. ¿Y el error experimental a qué hace referencia? Y bueno, si yo tengo, volviendo a los cerdos, a un grupo de 10 cerdos, le di un alimento balanceado y terminaron en promedio con 1 kilo más que el resto de los tratamientos, y bueno, el efecto del tratamiento podría llegar a ser más 1 kilo, ¿sí? Ahora, algunos pesan 50, otros pesan 49,5, otros pesan 53, otro pesa 48,7. No puedo explicar de ninguna manera las diferencias que hay entre los cerdos que recibieron el mismo tratamiento, ¿sí? Comieron lo mismo todos y algunos terminaron más pesados, otros más livianos. Eso que no puedo explicar es la parte del error experimental y es la que viene acá en el modelo. Entonces el modelo estadístico tiene el efecto de la media de la población, del tratamiento y del error experimental, que no es otra cosa que poner en números, ¿sí? Cuánto se diferencia cada observación de la media del tratamiento del que proviene. Porque si en promedio los cerdos que comieron tal alimento con tal dosis de vitamina terminaron en promedio en 60 kilos, y bueno, no hay manera de explicar por qué algunos pesan más de 60 y otros menos. Entonces, esa diferencia es el error experimental. Entonces,
Vamos a nuestro ejemplo donde quiero probar el efecto de darle diferentes dosis de vitamina B12 a los cerdos. Decidimos probar un grupo control al que no le vamos a dar nada, solo alimento balanceado, y luego 5, 10 y 15 gramos de vitamina por kilo, de alimento balanceado, por supuesto. Cada uno de estos corresponde a un nivel del tratamiento. Planifico la experiencia. ¿Cuál sería mi experiencia? Le voy a dar de comer cada una de las raciones preparada de esta forma a 5 cerdos por ración durante 20 días. Entonces voy a tener 5 repeticiones por tratamiento por 4 raciones distintas, un N20. Y dijimos que lo ideal era seleccionar los animales de manera aleatoria. ¿Eso qué implicaría? Implicaría que cada animal tenga un numerito, yo haga un sorteo y elija. Nosotros a veces recomendamos, porque la población va a ser una población de este tipo, va a haber una mayoría de animales cercanos a la media, muy pocos que son muy chiquitos y algunos otros muy pocos que son muy grandes, ¿sí? Si yo le pongo un número a cada uno y sorteo, por ahí me arriesgo a que en el mismo grupo me caiga el grande con dos o tres grandes de lo del medio, en otro grupo el chiquito, entonces van a quedar desbalanceados los grupos. ¿Qué le recomendamos? Elijan de la fracción central de la distribución, ¿sí? Si sabemos que la mayoría de los animales se concentra alrededor de la media, en lugar de buscar animales que pueden pesar, por ejemplo, entre 20 kilos y 60 kilos, busquemos los que están entre 35 y 40, por ejemplo. Entonces, ya arrancamos con menor variación, que no hay ninguna necesidad de tener grandes variaciones, y si tenemos suficiente cantidad de animales, seleccionamos de acá. Empezamos a sortear, sale tratamiento control del animal uno, empiezan a salir, después se empiezan a repetir, ya tenemos del grupo 10 salieron varios, del grupo 5 salieron varios, del grupo 15 salieron varios, y así seguimos hasta completar nuestra muestra. Y nos queda esto, ¿sí? Nos queda que armamos por sorteo los 4 grupos de 5 animales, ¿sí? El hecho de que hayamos seleccionado la parte homogénea de la curva y que hayamos hecho todo por sorteo, ¿nos asegura que los promedios de los grupos van a ser todos iguales? De ninguna manera. Si nos fijamos, vamos a ver que hay dos grupos que aparentemente son muy parecidos, ¿sí? Y los otros dos son diferentes entre ellos y respecto de estos, ¿sí? Entonces, por más que hagamos el mejor esfuerzo para sortear y todo, lo más probable es que nos pasen estas cosas. Caracterizamos cada grupo a partir de su medida de tendencia central y dispersión, calculamos la media, calculamos el desvío estándar y la varianza, ¿sí? Y luego arrancamos el experimento. ¿En qué consiste el experimento? Darle de comer a los cerdos 30 días, ¿sí? Con una ración que podía contener distintos niveles de vitamina B o no, ¿sí? Que son los del grupo control. Bueno, hicimos el experimento, le dimos a comer los 30 días y nos encontramos con esto. A partir eh, de esta variación original, seguimos, pueden pasar dos cosas. Que los